el poder en tus manos. Bien, continuamos en Prueba de Fuego, gracias a quienes están conectados a través del YouTube de RPP, así que si pueden, likeen este video, compártanlo también para vencer al algoritmo en esta plataforma. Nos acompaña Patricia Donaire, candidata al Senado por Perú Primero, el partido que tiene como candidato a la presidencia de la República, Mario Vizcarra. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Lo primero que llama la atención es que ha tenido una carrera política que la ha hecho pasar por un montón de partidos, pero además partidos opuestos. Es decir, usted es reconocida, me mira con extrañeza, yo se lo voy a recordar. Usted ha estado en la Marcha de los Cuatro Suyos. No. No ha estado en la Marcha de los Cuatro Suyos, pero en el Frente Independiente Moralizador. Claro, pero no en la Marcha de los Cuatro Y estaba en la presentación del video Curi Montesinos. Sí. Es una imagen reconocida de usted. Bueno, a pesar de ello no iba a marchar, pero estaba, digamos, en esa lucha también. La caída del gobierno de Alberto Fujimori. Años después, termina siendo congresista de Fuerza Popular. Peruanos por el Cambio. Y luego, ¿no? Después de otros saltos, el partido de Vizcarra. Muy bien. Solo le falta el partido aprista. No. A ver, pero o sea, yo entiendo las militancias varias. A ver, no hablemos de militancias porque no se tratan de militancias. Simpatías, se tratan de representación, grupos, de grupos parlamentarios, de invitaciones que acepté para participar en política. Y de militancia tengo la actual del partido Perú Primero. Ahí sí soy militante. La ley permite las invitaciones y hay muchas personas que han aceptado las invitaciones. No es ilegal. Lo cual yo no hablo es de la ilegal. Consecuencia política. Yo me preocuparía si tendrías que contarme un historial de corrupción en mi caso. Eso es más preocupante. He sido funcionaria pública, he sido congresista y no tengo ni una sola mancha por corrupción, ninguna investigación. Así que eso sí me preocuparía. Pero está bien. Pero claro, cuando estaba en el Frente Independiente Moralizador y clamaban corrupción contra el fujimorismo, luego ingresa al fujimorismo, entiendo que para usted, entonces ya no había antecedentes de corrupción válidos que la alejaran de esa agrupación. Y luego el enfrentamiento público y evidente y actual aún entre el fujimorismo y Martín Vizcarra, y termina saliendo del fujimorismo habiendo participado en un congreso que el mismo Martín Vizcarra disolvió, usted fue afectada en esa disolución, para ahora ser parte de su agrupación política, como militante. Muy bien, te comento. Del fujimorismo, del grupo parlamentario del fujimorismo me salí y es reconocido, están los videos, por un problema de principios. A mí me encargaron realizar una reforma electoral importante en el país y que finalmente se vio destrozada. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de destrozar esa reforma electoral. Un sinnúmero de partidos, pocos requisitos para designar candidatos, las PASO totalmente postergadas. El tema del financiamiento, ahora se acepta nuevamente el financiamiento privado, se ha vuelto a los financiamientos anónimos. Entonces, una reforma por la que se luchó y que tenía que haberse aprobado, terminando destrozada, hizo que yo renuncie por principio. Y es algo que se permitía y que el Tribunal Constitucional en su momento lo avaló como una causa para salirse de una agrupación política. ¿Descartaría entonces esta vieja frase de Groucho Marx que señalaba, estos son mis principios y si no te gustan, tengo estos, tengo otros? No, mis principios son los mismos ayer, hoy, mañana y siempre. Y eso me conduce en un camino que va a una sola dirección. Que los demás se aparten de eso, ese es otro tema, ¿no? Y creo que hemos visto cómo actúa el fujimorismo desde entonces hasta ahora. ¿Usted cree que fue constitucional, más allá del fallo del TC, la disolución del Parlamento que usted integraba? Absolutamente sí. ¿Está de acuerdo con que Martín Vizcarra en aquel momento lo haya dejado sin trabajo? Por supuesto, si yo fui una de las artífices de la disolución. Si usted contempla los videos de ese día en el Congreso, quienes estuvimos todo el momento respaldando a Salvador y pidiéndole que entre en ese instante a plantear la cuestión de confianza, fuimos 4 o 5 congresistas nada más. A Salvador lo iban a citar para las 4 de la tarde para que regrese. La cuestión de confianza es una cosa, la disolución llegó luego, porque fue su interpretación fáctica de la denegación. Que fue ratificada por el Tribunal Constitucional. Sí. Y yo como profesora de Derecho Constitucional siempre les digo a mis alumnas que esa disolución fue válida en la medida que no había nada que señale lo contrario. El Congreso seguía con la aprobación de una norma que en ese momento se pedía que no se apruebe para pasar
a una reforma que permitiría elegir de otra manera a los magistrados del Tribunal Constitucional, de una forma más limpia, ¿no? Y no se hizo. Entonces, ¿qué entiendes tú? Si alguien continúa con alguien que le estás con algo que le estás pidiendo que no lo haga, te está negando esa cuestión de confianza que fue presentada en ese momento por Salvador del Solar. Así que bien disueltos, y me alegro que se haya disuelto, y estoy además contenta de que se haya de alguna manera prestado oídos a ese reclamo de la población frente a un parlamento en el que no se podía continuar. Hablando de prestar oídos a los reclamos de la población, al sentir popular, veo en las últimas encuestas que la candidatura de Mario Vizcarra empieza a perder presencia, va bajando en la intención de voto. Es evidente que hay todavía un tramo que recorrer y en este país, y usted lo sabe bien, sorpresas hay. Así es. Pero, ¿por qué? ¿Cree que le ha golpeado tan fuerte el que no esté a su lado Martín Vizcarra haciendo campaña con él? Más que esté a su lado, la impresión de la población de que no es Martín Vizcarra el candidato, que es el que se llevaba todas las palmas y los aplausos y quizás hubiera barrido en esta elección, es el hecho de empezar una campaña prácticamente de cero. Formarse como candidato, entrar en política y pasar por un proceso también de tachas que generó duda en la población, porque la población percibía que de repente ya no era el candidato, no iba a seguir participando en el proceso electoral. Entonces, después de las tachas, yo creo que recién empezó la campaña de Mario y está en ese camino y está viajando por provincias. Sí. Y esperemos pues que todavía esté dentro de ese porcentaje de indecisos que no define su voto. Ahora, ese es un riesgo que ustedes asumieron, porque claro, su mayor valor es ser M. Vizcarra, pero no tenía mayores cualidades como candidato, yo no sé si ahora las tiene, pero en aquel momento era evidente que no. Entonces, ¿no hubo nunca la posibilidad de que acaso otro tomara la posta con mayores condiciones para llevar la campaña? Podría ser, ¿no? Pero en ese momento se entendió que Mario Vizcarra sería el indicado para tomar la posta del partido y ahí estamos, en camino, veremos los resultados. Hay un peso político, sin duda, en la condena de Martín Vizcarra. Más allá de los procesos que se han llevado por la vía judicial, hay inhabilitaciones también desde el Parlamento. ¿Tú consideras, como dice su hermano y su defensa, que hay una persecución política contra él? Si analizamos todos los hechos, todos los sucesos desde que se produjo la vacancia, efectivamente sí. Efectivamente sí. El Congreso, ¿cuántas inhabilitaciones le ha aplicado? ¿3? ¿4? Y si podría ser una más, también. Luego ha entrado a prisión. Sí. Ese es un proceso judicial, no es un proceso político. Ya, pero a lo que quiero ir, día dentro de prisión, en principio se le quería trasladar a una prisión la cual no correspondía por costumbre, por los hechos, a un presidente de la República, ¿no? E inclusive se decía que iba a ir a Lurigancho, ¿no? Por otro lado, se enferma. Y después de una operación lo tienen con los grilletes puestos, cuando a cualquier otro criminal no le hacen eso, ¿no? A un criminal peligrosísimo no le hacen eso. Hemos visto a personas que van a dar a luz saliendo de la cárcel y terminan escapándose del hospital a vista y paciencia de todo el mundo. Y al señor Vizcarra, que no podía ni caminar porque estaba recién operado, lo tenían engrilletado. Entonces, hay una serie de vulneración de derechos fundamentales. O sea, usted denuncia ya casi crueldad. Pero es que ha sido cruel, ha sido absolutamente cruel. Una persona a la que recién le operan, que pierde un riñón y uno lo tiene ahí funcionando a medias. Ahora, dado su conocimiento del derecho, ¿cree que está bien condenado? Yo creo que todavía se necesita una tercera instancia, una segunda instancia, perdón. Todos los peruanos tenemos derecho a la pluralidad de instancias y eso dice la Constitución. Entonces veremos qué es lo que resuelve la segunda instancia. No hay duda de eso, pero usted no me ha dicho que no. No me ha dicho no, está mal condenado. Yo he revisado el expediente y no se sostiene la condena aplicada. Yo creo que ningún tipo ninguna persona debería ser condenada en base a colaboradores eficaces. Cuando no hay una corroboración fáctica realmente de los hechos, ¿no? Porque cualquier hijo de vecino puede venir a denunciarnos porque simplemente es un rival político y en ese momento el juez, basado en sus dichos, finalmente condenarte. Yo creo que por ahí no debería actuar la justicia. Tendría que haber unas pruebas contundentes, seguir la ruta del dinero, ver si hay enriquecimiento ilícito y en base a eso condenar. ¿Qué hacer para que la campaña vuelva a despegar, como lo hizo hace algunos meses? ¿Te refieres a la campaña personalmente del partido? La campaña ahora de Mario Vizcarra, que es el candidato, y él será el tren que lo jale, si acaso.
Y yo creo que todos debemos jalarnos en esta campaña, tanto los candidatos al Congreso, diputados y senadores, y también el candidato presidencial. Y para eso necesitamos estar en el territorio, y lo estamos haciendo, en las diferentes regiones, justamente llevando el discurso del cambio fundamental que se necesita en el país, con gente que realmente tenga experiencia, que tenga una hoja de vida intachable y que pueda aportar en este escenario con una crisis increíble en política. Tengo entendido que como parte de sus propuestas está el indulto también a Martín Vizcarra. Para nada, en ningún momento. Aparte que en el Congreso... ¿Cree que el hermano no lo indultará? No, no lo va a indultar, no lo va a indultar, ¿no? Yo creo que fue un acto de buena fe en un principio, cuando estuvo en un set de pero es que lo dijo. Sí, pero no, imposible. Aparte que un indulto no se da porque yo decida darlo. Hay una comisión que tiene que analizar las condiciones en las cuales procede o no el indulto, ¿no? Sí, pero no deja de ser al final una decisión un poco monárquica, ¿no? Que quizás podría en una eventual reforma constitucional, por ejemplo, eliminarse. Por supuesto, ¿por qué no? Que es un poder del Estado sobre la decisión de otro. ¿Por qué no? Podría ser una interesante reforma y establecer candados a los indultos. Sería algo bueno en aras de la transparencia. Y a propósito de reformas, usted va al Senado, ¿no? Sí. La Cámara Revisora, la Cámara Alta, llámelo como quiera, pero va a ser un superpoder ahora. Esa es la verdad, así es el diseño constitucional. Es un diseño que no sé si usted eventualmente propone cambiar. ¿Cuáles serían, por ejemplo, en el caso Tribunal Constitucional, ¿no? Que fue el motivo de la disolución del Parlamento que usted integraba? Y si le da a la ciudadanía el favor del voto y usted llega al Senado, le tocará a usted y a los demás definir quiénes serán los próximos integrantes del TC. ¿Tendrá una composición como la de este? Habría que ver el mecanismo para elegir a un tribunal constitucional. Yo siempre me pregunto y pregunto en mis clases y pregunto a quien converso. Eso se lo puede preguntar a... ¿Cómo cambiamos? Eso se lo puede preguntar al presidente Balcázar. Él sabe muy bien cómo es ese mecanismo. Ah, bueno. Presidió la comisión. Bueno, pero una comisión también bastante cuestionada, ¿no? La idea es de que los magistrados del Tribunal Constitucional sean expertos en el derecho constitucional, sean personas imparciales, sean personas totalmente ligados de vínculos políticos. ¿Y los perfiles de ahora cree que no calzan en esa definición? No, y que no sean propuestos por invitación, ¿no? Como normalmente se venía acostumbrando. A ver, a tal partido le toca ahora designar a los amigos en el Tribunal Constitucional y a ti te vas a encargar el defensor del pueblo. Tú no sé, de otro cargo, del Contralor. Es que eso es lo que viene pasando en la política, eso es lo que hemos venido viendo. Y que no me digan que no, porque los que hemos estado en el Congreso hemos visto esa situación. Y eso tiene que cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Con mejores representantes. Esa es la única forma. Con gente que vea la política de otra manera. Pero ¿por qué mejor no sacar la elección del Tribunal Constitucional del ámbito político? ¿Cómo? Plantéame, porque yo quiero esa solución. Lo vengo preguntando en clases. Algunos dicen elección popular. Y más que yo planteársela, ¿acaso me la debería plantear usted, que va a estar en el Senado? Podría formarse una comisión que se considere independiente. Ahora habrá que ver quiénes la van a integrar, porque comisiones independientes, quién sabe. A ver, pero que se saque de la esfera política. Yo te tomo el tema de la comisión, pero una comisión que haga un análisis de cómo reformar justamente ese mecanismo de designación del tribunal. Porque se habla de que podríamos volver al esquema de la Constitución del 79, donde un grupo de magistrados lo nombraba el Ejecutivo, otro grupo el Poder Judicial y otro el Congreso. Bueno, podría haber ahí un equilibrio, pero siempre la política estaría de por medio, ¿no es cierto? Otros dicen, por elección popular... Pero hay que graduarla mejor. Por elección popular también caemos en la política. Entonces, veamos una comisión de expertos y que nos dé la salida a este difícil problema, ¿no? ¿Cuáles son sus propuestas, digamos una o dos, fundamentales, que quiere implementar desde el Senado? Como sabes, en el Senado no tenemos la posibilidad de presentar propuestas de ley. Al final, en la práctica, sí, porque la Cámara de Diputados hace una ley que dice A y en el Senado la revisión la puede convertir en B. Por eso, tenemos que trabajar de la mano de la Cámara de Diputados para poder sacar leyes que realmente respondan al interés social, al bien común y que sean absolutamente constitucionales. Eso por un lado, ¿no? Sí. Pero por otro lado, un papel muy importante para mí es el tema de la fiscalización, de ver que las leyes que ya existen, porque ya tenemos muchas leyes, hemos visto que se han dado leyes para mejorar la seguridad y que no han resultado. Entonces, que las leyes que existen efectivamente se apliquen. Y por otro lado, me interesa mucho que el tema presupuestal... ¿Revisará estas leyes llamadas procrimen o no? Pero por supuesto, hay que revisarlas, ¿no? Y hay que derogarlas, hay que plantear alguna ley que realmente funcione. Pero como te digo, no siempre la solución va por el tema de leyes, ¿no?
Entonces hay que ver también la fiscalización, hasta dónde se aplican las leyes, hasta dónde funcionan bien las instituciones, cómo se invierte el presupuesto público. 63% se invierte ¿en qué? En sueldos de funcionarios y se van en corrupción. ¿Vamos a seguir permitiendo eso? Hablando de fiscalización, ¿cree que se debió fiscalizar la gestión de Martín Vizcarra durante la pandemia? Debe haber responsables, más de 200.000 muertes en nuestro país. ¿Usted cree que es un buen ejemplo de gestión pública ese? Yo creo que es injusto, que es absolutamente injusto atribuir 200.000 muertes a una sola persona. Nadie le atribuye es el sistema. A él. Pero es que sí pero se lo hablamos de dice. una gestión. Claro. Hay países con peores servicios que Perú, subsaharianos si lo desea, que la pasaron mejor que nosotros. Bueno, lamentablemente era un escenario en el que recién se estaba enfrentando una problemática así. A lo largo de los años, el Perú ha pasado por una deficiencia en el sistema de salud enorme y hasta el momento no se ha solucionado. Ojo, nos vuelve una pandemia de esa naturaleza y creo que las consecuencias pueden ser hasta peores. El sistema de salud está absolutamente colapsado. Hace una semana estuve visitando una posta médica en Yanashi que no tenían ninguna... ahí usan los botes para las emergencias, para las ambulancias. No habían botes, no tenían ni agua. Entonces, Bien. ¿de qué estamos hablando? En un escenario actual pasaría lo mismo y peor, y hay que mejorar. Te agradecemos mucho que nos hayas Bueno, muchas acompañado. gracias también. El tiempo siempre va a quedar corto. Sí. Tomaremos la invitación más adelante. Patricia Donaire estuvo con nosotros, candidata al Senado por Perú Primero, con el número 8. Con el número 8. Uno se puede confundir, tiene el 1 a un lado y el 8 al otro. Es el 8. No, así es, el 1 es el símbolo. Muy bien, muchas gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Aquí terminamos la edición.